Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida una vez más a Cantabria TCI. En este vídeo nos trasladamos de ubicación y nos movemos hasta la zona central de Cantabria, más concretamente al Valle de Cabuérniga, en donde se encuentra esta ermita bajo la advocación de San Fructuoso. Ya en el año 880 aproximadamente, en el cartulario de Covarrubias, nos queda constancia de la existencia de esta iglesia como centro monacal, hecho que se constata en las posteriores excavaciones que se realizaron, donde se encontraron pues varias tumbas con lajas, incluso con monedas, carbones de la época con los que dibujaban, etcétera. Aunque hay que decir que la fábrica actual del edificio data del siglo XVII, es bastante más moderno. Esta investigación la llevé a cabo el día 10 de agosto del año 2012. Eran las 5 de la tarde y un día de mucho calor. Ya os he comentado que con el agua y con el frío hay mayor inclusión parafónica. En este caso era todo lo contrario. Era un día de mucho calor, un sol aterrador y bueno, la verdad es que el resultado fue bastante satisfactorio. Además, esta ermita se encuentra alejada de núcleos de población, también está lejos de receptores de radio, de telefonía, de televisión, etcétera. Vamos, en conclusión es un sitio muy apropiado para grabar y para estar tranquilo. Bueno, pues si os parece, comenzamos. El primer registro con el que comenzamos el vídeo es bastante llamativo. Vamos a escuchar una parafonía que hace referencia a una acción que yo estaba haciendo en ese momento. En ese caso yo estaba fumando. Esta es la única parafonía que está registrada en el exterior de la ermita, más concretamente en la puerta de entrada, en el pórtico, y el resto serán registradas en el interior. Bueno, esta parafonía en sí dice qué hace con el cigarrito. Es muy clara, se escucha muy bien. Le vamos a escuchar 3 veces. ¿Qué hace con el cigarrito? Ya he comentado anteriormente que estas inteligencias eh, tienen pues capacidades precognitivas, es decir, aparte de saber datos personales del investigador o de las personas que acompañan en ese momento la investigación, saben también lo que vas a preguntar. En este caso, la respuesta se antepone a la pregunta. Es también una característica muy habitual de esas inteligencias. También en cierta forma es lo que nos da un poco margen para afirmar que realmente nos encontramos ante un fenómeno que no es explicable realmente. Pero bueno, las conclusiones finales es usted quien las debe de sacar. Escucharemos 6 veces esta parafonía. Las 3 primeras escucharemos respuesta y pregunta, ya que la respuesta está anticipada, y en las otras 3 escucharemos nada más que la respuesta. Escucharemos tú eres quien nos ve, contestando la pregunta de si me podéis ver. Bueno, lo escuchamos. ¿Podéis verme? ¿Podéis verme? ¿Podéis verme? Aquí tenemos un ejemplo de voces interrelacionadas. Son generalmente las que a un nivel investigatorio tienen mayor importancia o pues, mayor peso, ¿no?, en la investigación. En este caso escucharemos 2 voces, es bastante sencilla. Dice una de ellas, él te ve a ti. Y la respuesta es sí. Lo escuchamos 3 veces.
Ya comenté en vídeos anteriores que estas inteligencias tienden a evitar contestar determinadas preguntas, sobre todo las que son de un corte o de una índole más personal. En este caso, realizó una pregunta que rara vez suele ser contestada, y es la de ¿habéis muerto? O sea, si estarán muertos. Bueno, escucharemos la respuesta, que en este caso dice no está equivocado. ¿Habéis muerto? ¿Habéis muerto? ¿Habéis muerto? En este cuarto registro vamos a escuchar un mandato o una invitación que realiza una inteligencia a otra. Hablo supuestamente. Escucharemos un registro que dice háblale. En este registro pregunto a estas supuestas inteligencias en qué dimensión espaciotemporal se encuentra. A lo mejor la pregunta es demasiado rebuscada o demasiado larga, pero me he dado cuenta que muchas veces cuando haces una pregunta, por ejemplo, ¿en qué dimensión te encuentras?, por ejemplo, te suelen contestar como con evasivas, con respuestas que no están del todo claras, que son ambiguas, que tienden un poco a jugar con la libre interpretación, ¿no? Entonces, por eso suelo intentar tirar un poco de la lengua, ¿no?, a estas inteligencias que están ahí. Bueno, como repito, la pregunta es ¿en qué dimensión espaciotemporal os encontráis? Y la respuesta es diferente. ¿En qué dimensión espaciotemporal os encontráis? ¿En qué dimensión espaciotemporal os encontráis? ¿En qué dimensión espaciotemporal os encontráis? Hay temáticas que suelen ser bastante recurrentes. Por ejemplo, aparte de las amenazas, los insultos, etcétera, temas como la comida, ¿no? Como el tengo hambre, tengo sed, dame de comer, etcétera. Y también el tema de los besos. Aunque parezca extraño, he registrado mucha parafonía en la que habla de besos, como que sienten necesidad de besar. Bueno, pues en este caso, la parafonía que escucharemos habla de eso, de los besos. Dice, dale un beso. En este registro que escucharemos a continuación, la verdad es que no he llegado a una conclusión de lo que quiere decir. Es un poco raro, no sé, no lo entiendo muy bien. Pero bueno, la respuesta que me dan es una pregunta también típica. ¿Habéis trascendido? La respuesta es imitación la muerte. También puede ser mi canción La Muerte, no lo sé, la verdad. A ver qué os parece. ¿Habéis trascendido en el sentido de haber traspasado la muerte? ¿Habéis trascendido en el sentido de haber traspasado la muerte? ¿Habéis trascendido en el sentido de haber traspasado la muerte?
Nuevamente pregunté en qué dimensión se encuentra. Obtuve dos registros. Uno de ellos dice a la derecha de la pared y otro, el segundo, dice ya estamos todos aquí. ¿En qué dimensión os encontráis? ¿En qué dimensión os encontráis? ¿En qué dimensión os encontráis? En este punto nos empezamos a meter ya en terrenos peligrosos y peliagudos. Ya os he comentado que una de las características de la transcomunicación instrumental es que un porcentaje muy alto de los registros que obtenemos, más o menos entre el 60 y el 70%, suelen ser mensajes muy negativos, mensajes amenazantes, que te insultan, que son premonitorios de desgracias, de enfermedades, etcétera, y que pueden causar pues un impacto emocional fuerte. Yo por eso recomiendo siempre poner en cuarentena toda la información que vayamos registrando, tanto la buena como la mala. Y desde luego hay que tener claro, para las personas que se empiezan a meter un poco en este mundo, de que hay que estar preparado para escuchar determinados registros, mensajes que nos pueden afectar. Yo, de hecho, reconozco que ha habido temporadas en las que he dejado un poco aparcado el tema de las parafonías porque puede hacer daño, eh, y al final acabas un poco sugestionado. Por lo tanto, os recomiendo que siempre tengáis muchísimo cuidado y desde luego nunca hacer caso omiso de todo lo que obtengamos. Es decir, nosotros estamos investigando, estamos experimentando y somos nosotros quien manejamos la situación. Esto lo comentaba muy bien Sinesio Darnell, ¿no? Que comentaba que en el momento en el que el fenómeno eh, controla al investigador, pues ya no hay investigación ni experimentación, ¿de acuerdo? Por lo tanto, siempre, por favor, muchísimo cuidado a la hora de interpretar y de analizar los registros que obtengamos. Bueno, después de este consejo paternalista, pero que me parece muy importante, vamos a escuchar una parafonía negativa que dice, oye, mátale. Tenemos aquí un ejemplo de parafonías interrelacionadas en el que vamos a escuchar dos inclusiones cuya finalidad es la de, pues, atacarme. Primeramente escucharemos una voz que dice atacadle, seguido de una respuesta que dice tú primero. No era la primera vez que yo me trasladaba a esta ermita de San Fructuoso para registrar parafonía. Y parece ser que la inteligencia que se introdujo en ese momento en la grabación lo sabía y lo tenía claro. Escucharemos Hoy le mato. Todavía quedaban alrededor de 2 minutos de grabación, pero parece ser que interpretaron que yo me iba a ir o que yo me estaba yendo. En este caso,
tenemos varios registros, vamos a ir paso por paso. El primero que escucharemos será un "se marcha, decir adiós". Este registro, la verdad es que cuando le escuché, pues en cierta forma me enterneció, me creó un poco de simpatía, ya que bueno, dentro de tanta negatividad, de tanto insulto, de tanta amenaza, pues a veces también se cuelan voces que son cariñosas, que tienen un talante noble, amigable, bueno. La voz en sí es una voz de mujer que dice: "¿Te vas de aquí? Adiós, mi vida". La última parafonía de este vídeo es también una despedida y pues sigue constatando la idea de que estas inteligencias pues saben datos de nuestra vida, como por ejemplo mi nombre. Escucharemos un "adiós, Javi".